Pues llegó el momento de hablar acerca de la integral de una función. Vamos a ver, en bachillerato, hayáis dado mucho o poco, os han hablado algo de la integral. La idea más que se os habrá quedado más general es que la integral de alguna manera es como lo contrario de la derivada, la operación inversa a la derivada. En cierta medida eso es así. De hecho, pues os han dicho que si la derivada de la función, por ejemplo, x cuadrado, si yo la derivo, sale 2x, os habrán contado que la operación inversa a la derivada, que os han dicho que se llama integral indefinida, también puede haber dicho o primitiva, o también en algunos libros llama antiderivada, lo contrario de la derivada, antiderivada. Bueno, pues han dicho que la operación contraria de derivar es una cosa que hace la integral indefinida o integral, y se ha usado este símbolo y se ha dicho la primitiva o la integral definida de 2x, y la variable que estamos haciendo, de la que estamos haciendo uso es la x, pues es x cuadrado. Bueno, y quizás pues también más una constante, porque sabemos que al derivar aquí las constantes se van a ir. Entonces, supongo que también, de alguna manera o de otra, habréis hecho cálculos, habéis estudiado los cálculos, distintas técnicas de cálculo de primitivas, que es algo en que nosotros ahora mismo aquí no nos vamos a entretener. Por supuesto que el cálculo de primitivas es un mundo grande, amplio, de técnicas, procedimientos, es algo que si no se maneja continuamente se olvida, pero lo importante es que sepáis las básicas y las más elementales, porque os vais a encontrar con ese tipo de integrales en muchas asignaturas de la carrera. Habrá muchos ejemplos donde se hagan procedimientos, donde se calculen primitivas, y lo básico tenéis que dominar. Cuando digo básico, pues tenéis que dominar aquellas que os contaron que eran las inmediatas, y si no os contaron, cogéis un libro de bachillerato el año pasado y lo miráis, las integrales inmediatas, aquellas que son racionales, en fracciones racionales, aquellas que vienen donde hay una sustitución, o aquellas donde se hace un cambio de variable. Cambio de variable hablaremos detalladamente ahora en qué consiste lo del cambio de variable también. Aquellas donde aparecen también funciones trigonométricas, senos, cosenos. Aquellas donde aparecen raíces irracionales. Y bueno, realmente no muchas más. Con esas, si las tenéis más o menos presentes, cómo se intenta abordar la solución de ese tipo de primitivas, será suficiente. Siempre tenéis la posibilidad de coger un programa de cálculo simbólico como el Máxima, en el cual pues le podéis preguntar cuál es la primitiva de cualquier función que en un momento dado os resulte un poco más complicada. No obstante, aquí pues quiero decir que el cálculo de primitiva, aunque parezca de que, a ver, yo coloco una función cualquiera, vamos a ver, pone su primitiva y eso siempre va a tener una respuesta, eso en realidad no va a tener siempre una respuesta. ¿Por qué? Pues porque hay funciones, por ejemplo esta, si yo le pido a e elevado a seno de x que calculemos la primitiva, es decir, ¿cuál sería la primitiva de esta? Pues no existe una forma de expresar la primitiva de esta función en términos de las funciones que conocéis. Son las funciones que se llaman elementales, pues todas las trigonométricas, la exponencial, la logarítmica, es decir, todas las que conocéis. No hay manera, no hay. Eso no significa que no exista la primitiva de esto. ¿Cómo se va a representar la primitiva de esto? Pues cuando veamos ahora más adelante el teorema fundamental del cálculo, veréis de que esto se podrá expresar de otra manera, la primitiva se podrá expresar de otra manera. No es que no exista, sino que no existe una formulilla de la función que al derivar me salga esto, una formulilla expresada en términos de funciones conocidas, que se llaman funciones elementales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un detalle que tenéis que quedar bien claro. Y hay montones de funciones que no admiten una expresión en términos elementales. Montones, muchísimas más, por supuesto, muchísimas más que las que sí.
Entonces, este es un motivo para cuestionarse un poco hasta qué punto uno debe centrarse demasiado en dominar todas aquellas técnicas para calcular las primitivas, que fue algo de lo que se ocuparon mucho los matemáticos a raíz de que Newton y Leibniz descubrieran el teorema fundamental del cálculo y vieron la relación que hay entre la derivada, la integral, como operaciones inversas. Pues en aquella época todos los matemáticos lo que se dedicaban, muchos matemáticos se dedicaban a buscar métodos de cálculo de primitivas, de funciones a cada cual más raras y extrañas. Pero no es el objeto ahora, ni mucho menos. Todos esos procedimientos están implementados en los problemas de cálculo simbólico, como el máxima, y si hay una función muy extraña que hay que saber cuál es su primitiva, lo mejor que hay que hacer es introducir la función en el programa y ver qué te dice. Porque ese programa hace todo lo que la persona, el hombre, ha aprendido y está ahí implementado. Todo lo que sabe hacer el hombre, ahí está implementado. Entonces, ¿en qué nos vamos a ocupar con la integral? Pues nos vamos a ocupar con lo que en realidad fue objeto de estudio al principio. O sea, el objeto de estudio al principio vamos a ver cómo podemos calcular el área de una función, la gráfica de una función, cualquier función dibujada, que hay sobre donde está definida, vamos a suponer que está definida en intervalo AB, pues ¿cómo podemos calcular este área? ¿Cómo podemos calcular este área, sea cual sea la función? Ese es el problema en cuestión. Es decir, la integral, cuando yo diga la palabra integral a secas, integral me refiero exclusivamente a área. Integral en AB me refiero, nos referimos al área. No nos estamos refiriendo a aquella función que al derivarla me salga esto. ¿Que necesitaremos eso para encontrar el área? Sí, pero eso lo veremos más adelante. De momento vamos a ver cómo podemos calcular ese área. La idea es muy antigua, es ya desde la época de Arquímedes, que él tenía un método que se llama método de exhaución, que era calcular por aproximación el área haciendo la suma de rectángulos que sobrepasaban el área y después haciendo suma de rectángulos que se quedaban cortos, no llegaba a sobrepasar el área, pero hacer que esa suma que se sobrepasaba y la suma que no sobrepasaba cada vez estuvieran más juntas, y estimar de forma aproximada, por supuesto, estimar cuánto varía el área que estaba entre medio de esas dos sumas, la que estaba por arriba y por abajo. Gráficamente, nosotros vamos a hacer algo parecido. Le vamos a pedir de entrada que quede claro, en adelante no lo repetiré, a lo mejor se me olvidará repetirlo, pero lo que quede claro es que vamos a suponer que f está desde AB, una función que va de AB en R, y la vamos a pedir que sea acotada. No le vamos a pedir que sea continua, no le vamos a pedir que sea continua a trozos, o diré qué es eso, continua a trozos digo, os diré ahora qué es eso. Le vamos a pedir solamente que sea acotada y definida en todo el intervalo. Entonces, a una función de este tipo, ¿cómo le vamos a pedir que tenga área? Acotada quiere decir que la función no toma valores tan grandes como queramos ni tan pequeños como queramos, no se va hacia el infinito ni al menos infinito, ¿vale? Pues la idea esta del método de exhaustión al que yo me refiero de Arquímedes, pues lo que hace es coger el intervalo, dividirlo en una serie de trozos, de subintervalos, por ejemplo, si los subdividimos en trozos iguales, por ejemplo, en 3 trozos iguales, entonces una función que estaría por aquí arriba, el área, pues estaría comprendida entre el área que puedo hacer por exceso sumando 3 rectángulos, ¿cuáles? Pues este, y aquí en este intervalo cojo el valor más alto,
tal como está dibujado el valor más alto de esta función es este, entonces hago base por altura y tengo el área de este rectángulo. Aquí hago lo mismo, en este trozo el más alto es este, base por altura, y después aquí también el más alto está aquí a la derecha, que no tiene por qué estar siempre a la derecha. Entonces la suma de los tres rectángulos excede, un poquito más grande que el área de la suma de los tres rectángulos excede al área que yo estoy buscando, y ya podéis imaginar la que se queda corto, la que no llega a sobrepasar el área, es la que está cuando se coge el valor más pequeño del intervalo. El valor más pequeño de ese intervalo sería este, desde aquí hasta aquí este es el más pequeño, entonces se coge base por altura este, aquí igual, el más pequeño en este intervalo es este, y el más pequeño intervalo es este. Bueno, sí, este. Entonces aquí tengo pues un rectángulo, otro rectángulo, un tercer rectángulo, y la suma de estos tres rectángulos se queda corto, no llega a dar un valor del área, y la suma de los tres de arriba sobrepasa el valor del área. Bueno, ya podéis imaginar que lo que ocurre en el momento en que yo haga más divisiones aquí abajo, si yo cada uno de estos intervalos lo volviera a dividir entre dos, entonces yo podría afinar. Cuando digo afinar, quiero decir que la suma de arriba se puede hacer un poco más pequeña y la suma de abajo se puede hacer un poquito más grande. Si yo cogiera aquí la mitad, la mitad, pues ya la que está por debajo, pues en este intervalo este es el más pequeño, pero en este intervalo el más pequeño ahora es este. Entonces yo podría dibujar rápidamente aquí, pues vamos a ver cuál sería el más bajo. Aquí en este intervalo de aquí a aquí parece ser que este es el más bajo, entonces un poquitín más para arriba, un pelín más para arriba. Este se va a quedar igual. Aquí pues parece ser que va a llegar hasta aquí, un poquito más para arriba. Aquí pues un poquito más para arriba. Entonces lo que antes teníamos que era esto, esto y esto, pues ahora es esto y un poquito más, esto y un poquito más, y esto y otro pelín más. Es decir, la parte de abajo ha subido y por arriba ocurre lo mismo al revés, va a bajar desde aquí hasta aquí. Pues ahora el más alto es este. Estaríamos aquí. Y desde aquí hasta aquí el más alto sigue este. Desde aquí hasta aquí el más alto es este. De aquí hasta aquí el más alto sigue siendo igual que el de antes. Y desde aquí hasta aquí el más alto, pues igual, este también de arriba. Entonces, y desde aquí hasta aquí el más alto, bueno, aquí estaría un poquitín más bajo ahí, que antes, un pelín más bajo que antes, y de aquí a aquí, pues más o menos igual. Entonces, el dibujo que está por arriba sería esto, así, arriba, así, y aquí. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues pasa que antes era todo esto y ahora pues este trocito ya no está, es más pequeño por arriba. Antes era todo esto y ahora pues es este trozo y esto de acá. Antes era todo así, ahora es un poquito menos y aquí. Es decir, por abajo ha subido y por arriba ha bajado. Y así sucesivamente. Entonces hay que buscar la manera de hacer con los conocimientos que tenemos ya en matemáticas, hacer que esta subdivisión sea cada vez más y con más subintervalos. Es decir, cuando tiende a infinitos subdivisiones. Y hay alguna manera de intentar sumar todos estos infinitos rectangulitos que me van a salir, tanto por arriba como por abajo. Es de suponer que la suma de infinitos rectangulitos que están por arriba y la suma de infinitos rectángulos que están por debajo en algún momento se van a acercar tanto, que la diferencia entre ellos va a ser prácticamente tan pequeña como queramos, y justamente, ese valor, tanto por arriba como por abajo, cuando n tiende a infinito, pues va a ser el valor del área. ¿Cómo podemos hacer esto con formulillas? Bueno, pues necesitamos una serie de conceptos. El primer concepto es el concepto de partición en trozos. Nosotros podemos hacer la definición de trocear el intervalo tanto en partes iguales como en partes no iguales. Es equivalente, o sea, los resultados que se obtienen en dividir
el intervalo en partes iguales, va a ser lo mismo que si lo parto en trozos que no son iguales. No vale la pena empezar a hacerlo de forma general y después ver que era suficiente hacerlo en el caso en que los trozos sean todos iguales. Directamente vamos a definir primero qué es lo que es partición, n partición, n partición, vamos a llamar n partición, lo de n porque hay n trozos, regular, lo de regular porque cada trozo de cada subintervalo va a medir igual, n partición regular del intervalo AB. Pues, ¿qué es la n partición regular del intervalo AB? Pues son n más 1 puntos. ¿Por qué n más 1? Porque habrá que contar no solamente los espacios, sino también los extremos. ¿Qué quiero decir? Son n más 1 puntos, el primero, el segundo, hasta el último. Estos n más 1 puntos, aquí hasta aquí hay n y uno más, n más 1, que nos permiten definir una serie de subintervalos x sub 0, x sub 1, subintervalos primero, el subintervalo segundo, x sub 1, x sub 2, hasta, vamos a pasar por uno cualquiera, x sub i más 1, en general, cualquiera, hasta el último que es x sub, el que está antes del n, pues n menos 1 y el x sub n. Es decir, hay un total de n subintervalos. Y hay en total de n más 1 puntos, porque se cuenta los extremos, los intervalos, pero hay uno más por los extremos, el x sub 0 y el último. El x sub 0 coincide con el A, el último coincide con el B. ¿Y por qué se dice que es regular? Tales que todos miden, pues esto menos esto vale siempre lo mismo, esto menos lo mismo, pues en total, desde aquí hasta aquí, mide b menos a, pues si lo hemos dividido en n trozos, pues todos miden b menos a partido por n. Tales que miden, es decir, lo que mide es uno cualquiera, cogiendo este, le quito este, esto es lo que mide, este intervalo o cualquier otro, pues miden todo la longitud del intervalo partido por n. Lo he dividido entre n trozos. Es decir, que la base de esos rectángulos que estábamos proponiendo, aquí abajo, la base de todos estos rectángulos que vamos haciendo, cada uno de aquí abajo va a medir igual y vale b menos a partido por la n. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto es lo que tenemos ya, que me hace referencia a los subintervalos que hay, que es lo que se llama n partición regular. Muchas veces para hablar de una n partición, pues se pone la letra P y se pone aquí abajo una n. Es decir, si digo sea P sub n, pues me refiero a una partición del intervalo en cuestión en n trozos, que es regular, lo representamos de esta manera. Siguiente, ¿qué más cosas necesitamos definir? Pues tenemos que definir la suma de los rectángulos que yo decía que estaban por encima y la suma de los rectángulos que estaban por debajo de esa gráfica. Bueno, pues esa suma va a ser la suma, si está por encima se va a llamar suma superior y si está por debajo se va a llamar suma inferior. Es decir, definición, ¿qué es la suma superior de f en AB correspondiente al intervalo, correspondiente a la partición? Podemos poner asociado, la suma asociada femenino a la partición. Pues dije que lo llamaba P sub n, pues asociada a la partición, pongo de esta manera. Entonces aquí la suma superior de la función asociada a la partición P sub n, vamos a ver primero quién es en cada intervalito el más alto, es decir, sea, vamos a llamar de alguna manera, sea m sub i, el punto
de x sub i más 1, es decir, del intervalo x sub i más 1, el punto m sub i es aquel que al hacer la f de m sub i es el máximo en el intervalo que va de x sub i a x sub i más 1. Gráficamente, que tengo aquí el x sub i, aquí tengo el x sub i más 1, pues cualquiera que fuera el aspecto de la función por aquí, pues aquel punto que hace que tome valor máximo, pues parece ser que es este, ¿no? Este sería el m. Es decir, es un punto del intervalo en donde toma valor más grande. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería la suma superior? Pues sería coger y sumar la base por las alturas. O sea, la base por la altura de este, la base por la altura del otro, y en cada intervalito cogemos el valor que hace que sea máximo. Borro. Entonces, se llama suma superior, de alguna manera vamos a escribir la suma superior. La suma superior, vamos a poner con la letra superior, en inglés se escribe, empieza a escribirse por la letra U, correspondiente a la partición P sub n, vamos a escribir de esta manera, pues va a ser sumar el primer intervalo. ¿Cuánto mide? Pues mide b menos a partido por n. Esta es la base. Altura, pues lo que vale la función cogiendo el m primero, es decir, el m del primer intervalo que hace que sea f de m1 lo más alto, más, y así con el siguiente y así con todo, hasta el último. Total, hay n intervalos. Esta es la suma superior, base por altura, base por altura. De hecho, veis que puedo hasta sacar factor común porque hemos cogido todas las bases de la misma longitud, que era mucho más interesante, porque aquí podemos sacar factor común y poner la suma de esas alturas máximas aquí agrupadas. Esta sería la suma superior. Todo igual, pero con la suma inferior. Pues la suma inferior, igual. Solamente que ahora lo que antes habíamos llamado m mayúscula sub i, que era el punto donde f de m mayúscula sub i se hace más alto en el intervalo correspondiente, vamos a llamarlo ahora m minúscula sub i, y va a ser el punto de x sub i más 1, en donde f de m sub i es mínimo en el intervalo que va de x sub i hasta x sub i más 1. Bueno, pues la suma que se hace por debajo, suma inferior, pues por similitud también superior con la letra U, inferior en inglés empieza por la letra L, lo escribimos de esta forma, y va a ser igual. La única diferencia aquí, en lugar de poner M mayúscula, vamos a poner M minúscula, va a ser B menos A, factor común, F de M1 más M2 minúscula hasta Mn. Bueno, ya tenemos construido casi todo lo que queremos. Bueno, todo lo que queremos. La suma por arriba es esto, la suma por abajo este de acá. Entonces, ¿cuál sería la definición de esa área? Pues sería el valor que yo voy a obtener o bien por aquí o bien por aquí, que va a ser lo mismo, cuando n es tan grande como queramos, es decir, aplicando un límite. El límite, cuando n tiende a infinito de las sumas superiores, si tiene área, tiene que coincidir con el límite de las sumas inferiores cuando n tiende a infinito. Tiene que coincidir este con este cuando n tiende a infinito. Voy a borrar aquí. Pues ya con esto tan solo podemos dar una definición de lo que es el área.
el área. Podemos una definición de lo que es la integral en AB. Pues podemos decir definición. F acotada es integrable en AB si el límite cuando n tiende a infinito de todas las particiones, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de todas las sumas superiores coincide con el límite cuando n tiende a infinito de todas las sumas inferiores. O equivalentemente, decir que la diferencia entre esto y esto es tan pequeña como queramos, es decir, que tiende a cero. Es decir, puesto como se hace a la hora de definir los límites, si para cualquiera que sea el valor pequeño que elijamos, que llamamos epsilon, existe un valor de n, vamos a llamarlo n sub 0, existe un valor de n sub 0, por llamarlo de alguna manera, de manera que si tomo valores más grandes que de n sub 0, existe un valor de n sub 0, por ejemplo, el 500, de manera que a partir de él, el 501, el 502, el 503, de manera que si tomo n's que son más grandes que n sub 0, pues ya la diferencia que va a haber entre estos dos va a ser más pequeño que este épsilon. Es decir, que yo puedo ajustar la cantidad de suma, la cantidad de puntos que va a tener la partición para hacer que la diferencia entre lo que está por arriba y por abajo es tan pequeña como queramos. Es decir, esta es una definición ateniéndonos a la definición de límite de función, o límite de, en este caso, límite de sucesiones. Existe un valor n sub 0, de manera que si tomo n mayor que n sub 0, entonces la diferencia entre este y este es más grande, de manera que u sub n, es decir, la suma superior, le quito la suma inferior, es menor que epsilon. Decir que esto, el límite de esto es igual al límite de esto cuando n tiende a infinito es lo mismo que decir que la diferencia entre ambos se hace tan pequeña como queramos. Y eso en matemáticas se traduce diciendo, cogido cualquier punto, por pequeño que sea, existe algún punto, en este caso un número natural, de manera que a partir de él, es decir, cuando n es más grande que n sub 0, este n es este n es el mismo a partir de él, la diferencia entre ellos va a ser más pequeña que esto que yo cogí. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, el hecho de que haga una definición, uno piensa muchas veces, pero si todas las funciones tienen que tener área. No, no todas las funciones tienen área. Aunque parezca mentira, el límite de las sumas por arriba y el límite de las sumas por abajo no siempre es igual, dependiendo de la función que yo coja, aunque sea acotada. Vamos a poner el ejemplo, ha llegado el momento de poner el ejemplo. Vamos a poner ejemplo de función que, aun siendo definida en AB y siendo acotada, no es integrable, es decir, no tiene área. Cuando yo digo que no es integrable, significa que no se le puede asignar un valor de área, por lo menos con esta definición. Ejemplo, pues, vamos a coger la función esta f de x, que va a valer 0 si x es racional, por ejemplo, racional, y va a valer 1 si x es irracional. Ya sabemos sobre los racionales, ya sabemos algo sobre los irracionales, sabemos que están distribuidos en la recta de forma que están por todas partes los dos. Entonces, si yo, esto, ¿en dónde lo represento? En el intervalo en 0, 1. Entonces, si yo hago una pequeña gráfica en el 0, 1, cuando es racional dice que se queda por acá, vamos a ponerlo así, una manera de expresar. Aquí están todos los racionales que hay entre 0 y 1, no van ni para arriba ni para abajo, se quedan en el 0. Si es irracional, pues todos los irracionales van hasta el 1. Aquí está el 1, pues una cosa así.
dibujada para que nos entendamos. Es decir, que esto es una función que iría continuamente pues, arriba y abajo, es decir, no hay manera de decir, en un pequeño intervalito van a estar todos en el 1, en un pequeño intervalito van a estar todos abajo. No, en el 0, no. Sea cual sea el intervalo que cojáis, por pequeño que cojáis, por pequeñísimo que cojáis, dentro habrá números que son racionales. Entonces esos números son racionales se quedarán aquí. Y en ese mismo intervalo habrá números irracionales y esos números irracionales se aplicarán aquí arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando yo me construyo la suma superior de la partición por muchos trozos en que yo haya hecho la división aquí, por muchos, la suma superior siempre en cada intervalito, el punto más alto lo toma en un irracional. Entonces la suma superior será pues base por la altura 1, 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 es decir, la suma de las bases es 1 y cada uno tiene altura 1, pues entonces la suma superior es igual a 1 siempre, para cualquiera que sea la n, para cualquiera que sean las subdivisiones que yo haga. Entonces el límite, si siempre vale lo mismo, el límite de las sumas superiores, cuando n tiende a infinito, si siempre vale 1, 1, 1, pues 1. Y ya podéis pensar qué pasa con la suma inferior, lo mismo pero al revés. En cada uno de los intervalos habrá números que son racionales y el valor más pequeño siempre será en el 0. Entonces la suma de 0 por base por 0, de otro rectángulo por 0, todo sumado, al final, pues me va a salir 0. Igual, siempre para cualquiera que sea n, y entonces el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior es 0. Es decir, son distintas y como son distintas, esta función, desde el punto de vista que lo hemos definido, no tiene área. No es integrable. No es integrable, no tiene nada que ver con la derivada. Cuando yo digo no es integrable, me quiero referir que no tiene área. Hay otra forma distinta de definir el área que generalizan la que estamos definiendo ahora, que sí va a asignar un valor de área a esto. Por ejemplo, la integral de Lebesgue. Pero esto no es estudio en ingeniería, no es algo que os interesa a vosotros, y a fin de cuentas es una integral que generaliza la que estamos viendo, que va a dar un valor de integral a esto, pero estas no son funciones que nosotros manejemos y que nos vayan a interesar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya tenemos la definición de lo que es una función integrable, una función en donde el límite de las sumas para arriba y el límite de las sumas para abajo coinciden, o que la diferencia entre ambos es tan pequeña como queramos. Bueno, pues vamos a buscar por fin una fórmula, alguna manera de hacer el cálculo, vamos a calcular esa área, porque hasta ahora todo es muy teórico, pero no hemos hecho ningún ejemplo concreto, ni disponemos de ninguna forma concreta. Entonces, vamos a volver a escribir de alguna manera esta suma superior e inferior. Para ello hay que darse cuenta de una cosa muy sencilla, es que la suma superior y la suma inferior está por arriba, está por debajo, pero si yo cojo una suma cualquiera, esta es la superior, esta es la inferior, y una suma cualquiera, ¿qué es una suma cualquiera? Cualquiera, ¿qué quiero decir con cualquiera? Pues que en lugar de coger aquel punto que hace que se haga más alto la f o el punto que se haga más bajo la f, vamos a coger un punto cualquiera. O sea, una suma cualquiera vamos a llamarla de esta manera, y pues en cada uno de los intervalitos que teníamos, aquí teníamos x sub i y aquí tenemos x sub i más 1, pues cojo un punto cualquiera. No tengo que coger ni el más alto ni el más bajo, no tengo que coger ni este ni este, voy a coger uno cualquiera, al azar, y lo voy a llamar pues de cualquier manera, x sub i, por ejemplo, prima. Entonces una suma cualquiera es, pues como antes, b menos a partido por n, y ahora pues sumaríamos en cada intervalo, cogeríamos un punto cualquiera que hay dentro. Sería primero, después segundo, y así hasta el final. ¿Qué ocurre con esta suma cualquiera? Ahora aquí que no me cabe. Pues ocurre que, si os fijáis, si la función tiene de verdad área, que son las que nosotros nos vamos a fijar, este valor de suma está siempre comprendido entre estos dos, porque este es el más grande que puede tomar y este es el más pequeño que puede tomar.
decir, siempre vamos a tener que esa suma cualquiera va a estar comprendida, puede que sea igual, entre la suma superior y la suma inferior. Siempre. De manera que si el área es el límite cuando este tiende a infinito y tiene que coincidir con el límite cuando este tiende a infinito, este que está aquí en medio de estos dos, pues al final cuando n tiende a infinito, este también tiene que coincidir con este y con este, está en medio. Ah, pues entonces vamos a coger, ya que puedo coger un punto cualquiera, vamos a coger uno que me convenga. Voy a coger, pues en el intervalo, hay dos puntos que puedo coger. Puedo coger el de la parte izquierda o el de la parte derecha, porque me permite hacer una formulilla diciendo quién es el x que antes cogíamos máximo o mínimo, el x sub i máximo, el m sub i máximo, m minúscula mínimo, no sabemos dónde está, pero podemos coger de la izquierda o de la derecha que sí sabemos dónde está. Entonces podemos coger de la izquierda o de la derecha, vamos a coger de la derecha. Y fijar cómo queda esto. Voy a borrar, fijar cómo queda esta suma cualquiera, en donde ya no es cualquiera, es el punto x sub i' va a ser justamente el de la derecha del intervalo. Y vamos a ver qué formulilla puedo obtener. Entonces, gráficamente, podemos distribuir los puntos aquí de esta manera. Gráficamente podemos distribuir los puntos aquí. Aquí estaría el x sub 0 que coincide con el a. Aquí estaría el x sub 1. Aquí estaría el x sub 2. Aquí estaría punto suspensivo en general. El x sub i. Aquí el x sub i más 1. Y después hasta llegar al x sub n. Entonces, si vamos a coger siempre de cada subintervalo el punto de la derecha, pues este sería a sub 0. ¿Quién es este punto? Primero este sería el x sub 0. O en este caso a sub 0. A, quiere decir A. Esto mide b menos a partido por n, de aquí a aquí. Pues entonces a más una vez el intervalo. ¿Cuánto mide el intervalo? Pues b menos a partido por n. Sería a más una vez b menos a partido por n. ¿Quién sería el x sub 2? Este sería el x sub 1. ¿Veis? Este 1 y este 1 coinciden. ¿Quién sería el x sub 2? Pues el x sub 2 sería el a, empezamos por el a, más dos veces esto y esto, más dos veces el intervalo que mide b menos a partido por n. Es decir, este es el siguiente. Y así sucesivamente, cada punto me va a decir, si os fijáis, este numerito coincide con este numerito coincide con este, en general este será x sub i sería a más i veces b menos a partido por n, este sería uno más, y el último, pues, tiene que salir b, pues claro, b es a más n veces b menos a partido por n. Si vosotros hacéis esta cuenta, este es el x sub n. X sub n, si hacéis esta cuenta, aquí efectivamente n y n se va, el a y el a se va y queda b. No puede ser otro, el último es el b, no puede ser otro. Entonces, en lugar de colocar los puntos por ahí en medio que hacían que fuera máximo o fuera mínimo o uno cualquiera, vamos a coger el de la derecha. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular el límite me da igual, me da exactamente igual. Va a estar siempre comprendido entre superior e inferior. ¿Y cuál es la fórmula que me resulta? Pues la fórmula que me resulta es la base, todas miden lo mismo, b menos a partido por n, y la suma de las alturas. ¿Y cuáles serían las alturas? Pues primero sumaría la función en este punto, después la función este punto, después la función este punto. Entonces vamos a poner, primero así, primero sería una vez, o sea, la función f de a más una vez b menos a partido por n, después f de a más dos veces b menos a partido por n, más punto suspensivo hasta el final. Hasta el final sería f de a más n veces b menos a partido por n. Entonces, vamos a intentar buscar una forma. Este sería base por las alturas y hay que aplicar el límite. Cuando n tiende a infinito, y cuando n tiende a infinito de eso, pues me va a salir el área. El área, pues, la vamos a representar, como ya sabéis, con el símbolo este, que este fue un símbolo
que Leibniz puso, que como era una suma, pues puso como una S así alargada. El área es la suma entre A y B de la función f, el área de la gráfica f entre A y B. Esa es la fórmula. Generalmente, ya va siendo el momento de que acostumbráis a la notación esta de sumatoria, pues esto se escribe como una sumatoria de esta manera. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de b menos a partido por n, y aquí, pues para no poner punto suspensivo, se pone la suma, ¿no? Esto significa suma, la suma, y vamos a hacer una suma para cada uno de los valores. Primero cuando vale 1, cuando vale 2, entonces hay que asignar, como se dice, un contador. El contador, cuando la k vale 1, k vale 2, cuando i vale 1, vale 2, vamos a poner la letra i. Cuando la i vale primero 1, ¿y cuál es el último valor que toma la i? El último valor que toma la i es la n. Pues desde que la i vale 1 hasta que la i vale n, primero vale 1, después vale 2, hasta n, hacemos la suma de esta expresión y la i toma primero 1, después toma 2, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la fórmula que nos va a permitir calcular la integral entre a y b de f. Esta formulilla nos lo va a permitir. Es decir, esto, la dificultad estará en todo caso calcular el límite, pero si sabemos calcular el límite, está completamente determinado el valor del área. Y si no está determinado el límite, no se puede calcular el límite, siempre se puede hacer por aproximación, se pueden sumar para n muy grande a ver qué sale, y ya sabéis, igual que hacíamos con la fórmula de Taylor, tendremos una serie de cifras aproximadas de lo que es el área realmente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos ejemplos que son los mismos que en su época, en la época de Arquímedes, estaban intentando resolver, y vamos a suponer que no sabemos nada todavía sobre el cálculo de áreas, no sabemos nada, algo sabéis bastante del año pasado en bachillerato, pero vamos a suponer que nosotros no sabemos nada y que pretendemos calcular el área. Ejemplo 1. Ejemplo 1. El área entre 0 y 1 de una función que es esta, x. De momento aquí no pongo esa cosa que vosotros veis que es diferencial de x, porque la palabra diferencial de x no quiere decir más que, en este contexto, que vamos a hacer una primitiva con respecto a la x, pero como todavía aquí no vamos a hacer ninguna primitiva, no vamos a poner nada más. Entre 0 y 1. Bueno, pues según la fórmula, si a vale 0 y b vale 1, la fórmula entre 0 y 1 también, esto es, hay que aprendérselo de memoria, y también hay que aprenderse de memoria entre 0 y 1, que es el límite entre n, cuando n tiende a infinito, pues 1 menos 0, 1 partido por n, la suma, desde que la i va a valer 1 hasta que vale n, de lo que vale la función, en este caso 0 más i b menos 1, 1 menos 0, 1, y pues i partido por n es lo único que queda, no queda otra cosa. Esta es la fórmula que ha quedado bastante más simple si pretendemos calcular esto de acá. Bueno, podemos calcularlo. Sabemos que tiene que salir, aunque solamente sea por geometría, sabemos que es el área de un pequeño triángulo, es decir, la gráfica esta que hay aquí entre 0 y 1, de la función x, pues sabemos que es esto. Entonces esto pues va a ser por altura partido por 2, tiene que salir en total 1 por 1, 1, partido por 2, un medio. Vamos a ver si es verdad que obtengo un medio por este procedimiento, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de lo que aquí ponemos 1 partido por n, y aquí hay que poner la suma de la función en el 1 primero cuando la i vale 1, después cuando la i vale 2, cuando la i vale 3, hasta la i vale n, es decir, tendría que sumar 1 partido por n más 2 partido por n, en general i partido por n, hasta llegar al último, que es el 1, claro, n partido por n. Entonces no tengo más que ahora evaluar lo que es la f. La f, esta es la f, o sea, f de x es el propio x, esa es la f.
Entonces f de 1 partido por n, 1 partido por n, no hay que hacer nada. 1 partido por n, más, aquí igual, 2 partido por n, más hasta el final, n partido por n. Hacemos cuentas y este límite, cuando n tiende a infinito, 1 partido por n, y aquí estamos haciendo una suma. Esta suma de aquí arriba es una suma que sí debéis de conocer su formulilla. La suma, cuando se hacen límites con expresiones como esta, que vienen en puntos suspensivos, hay una cierta dificultad. La dificultad es que cuanto más grande es la n, más grande tengo que ir sumando. Entonces, ¿cómo hago el límite? ¿Cómo aplico el límite? Entonces, lo interesante es conocer una formulilla que me sustituya esos puntos suspensivos. Estos son la suma de los n primeros términos. ¿Cuál es la fórmula de la suma de los n primeros términos? Esta fórmula, voy a poner aquí, es conocida ya de hace tiempo y supongo que la conocéis, y la idea es que para calcular esto se hace cuenta que Gauss, en el colegio, el profesor dijo, suma los primeros 100 números a todos los alumnos para que estuvieran entretenidos y les dejaran tranquilos un rato. Y por lo visto Gauss llegó enseguida a la suma. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue razonar de la siguiente manera. Si yo tengo que sumar del 1 hasta el 100, sin tener que estar un rato ahí haciendo cuenta, pues puedo considerar que el 1, si lo sumo con el n, es decir, el n más 1, coincide con el 2 si lo sumo con el que está anterior, es decir, este con el último coincide con el segundo con el penúltimo, es decir, también vale este más este, vale n más 1. Y también coincide con este más el que está antes del n menos 1, que es el n menos 2. Es decir, si yo sumo por parejas, siempre me suma n más 1, si las parejas son estas que estoy poniendo aquí, que son equidistantes. Entonces, pues cuando haya sumado todas las parejas ya tendré la suma total. Pues si tengo un total de n números, tengo n partido por 2 parejas. Pues si cada pareja mide n más 1, suma n más 1, pues n menos 2, n partido por 2 multiplicado por n más 1. Esta es la fórmula. Esto lo dedujo Gauss en el cole, creo que tenía no más de 9 o 10 años. Entonces, el límite aquí arriba ya podemos cambiar esto y ponemos esto. Es decir, esto es igual, límite cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n. Aquí arriba, en lugar de poner esa suma con puntos suspensivos, el 1, 2, que hay un total de n sumando, pues ponemos n por n más 1 partido por 2, n por n más 1 partido por 2, y abajo n. Entonces, este límite, que es algo que habéis visto en bachillerato, cálculo del límite cuando n tiende a infinito, de los casos como este, que es muy sencillo, pues aquí hay cuadrado, este 2 pasa aquí abajo, y aquí arriba n cuadrado más n, y a diferencia, cuando estábamos con la fórmula de Taylor, cuando x tiende a 0, se observaba el que tenía grado más pequeño. Aquí al revés, cuando x tiende a infinito, ¿cuál es el que tiene grado más grande? Que el que va más hacia rápido, hacia el infinito, y con ese es con el que hay que comparar arriba y abajo. Pues aquí delante tiene un 1, aquí abajo tiene un 2, pues esto vale un medio. Este límite vale un medio, efectivamente. La gráfica que la teníamos aquí, que la hemos borrado, el área era un medio. Y lo hemos obtenido por medio de un límite. La hemos obtenido por medio de un límite. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, algo que en su momento Arquímedes estuvo estudiando, que era calcular el área del arco parabólico. Él lo hizo entre 0 y un punto cualquiera, vamos a hacer nosotros entre 0 y 1, de la función x cuadrado, es decir, el arco parabólico este área, es decir, de la función f de x igual a x cuadrado, pues Arquímedes llegó a probar que esto justamente era un tercio, que si os fijáis, como esto vale 1, y esto de acá parte, aquí arriba es simétrico a este, pues entonces este también valdrá un tercio y esto también valdrá un tercio.
he llegado a esa conclusión utilizando un procedimiento parecido a lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál sería entonces, con los conocimientos que tenemos nosotros, con la definición que hemos dado, el área que sabemos que tiene que salir en un tercio? Pues haríamos límite cuando n tiende a infinito de la suma de las bases, 1 partido por n, por la suma de las alturas, que sería primero 1 partido por n, después 2 partido por n, hasta n partido por n. Como se trata de la función x cuadrado, pues aquí sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n, y aquí sería 1 partido por n al cuadrado más 2 partido por n al cuadrado igual. Entonces ahora nos sale la suma de los cuadrados. Cuadrado primero, segundo, del segundo, hasta el cuadrado enésimo, un total de n sumando. Y como antes, pues este límite no lo podemos calcular en el momento en que tenemos aquí unos puntos suspensivos, porque cuanto más grande es n, más grande será la suma. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacer como antes, intentar buscar una fórmula para esta suma de acá. Igual que existe una fórmula para la suma de los primeros naturales, existe también una de los primeros naturales al cuadrado, existe también una de los primeros naturales al cubo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer vamos a llamar esto que es la suma, esta suma, vamos a llamarla suma n, que es 1 más 2 más punto suspensivo n cuadrado, y vamos a ver cómo podemos calcularla. Hay un truquillo que consiste en hacer lo siguiente. Partimos de que k más 1 al cubo, utilizo la letra k, ahora veréis por qué, es igual al cubo del primero más 3 veces el cuadrado del segundo más 3 veces el segundo más esto. Entonces ahora me llevo a un miembro este y este a un lado y lo demás a otro lado. Es decir, dejo aquí 3k cuadrado más 3k más 1 y en el otro lado me llevo pues el k más 1 al cubo menos k al cubo. Fijaos, aquí si yo le doy valores de k desde 1 hasta n, es decir, para k desde 1 hasta n, pues fijaos lo que sale. Cuando vale justamente 1, pues tendré 3 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1, y aquí 1 y 1, 2, y aquí 1. Cuando k vale 2, pues 3 por 2 al cuadrado, 3 por 2 más 1, y aquí 1 más, 3 al cubo menos 2 al cubo. Cuando k vale 3, y así seguimos hasta cuando k vale n. Tengo 3 por n cuadrado más 3 por n más 1, igual. Y aquí la n, aquí la k, es el mismo valor, y aquí 1 más. Aquí sería n más 1 al cubo menos n cubo. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Pues fijaos, si sumamos todo esto, aquí se me van a ir justamente este con el siguiente, este con el que estoy aquí, etcétera, etcétera, y al final el que estaba aquí se me irá con este. Y solamente me van a quedar el primero, esto aquí para no confundirnos, solamente nos va a quedar este y este, es decir, aquí abajo al sumar me va a salir n más 1 al cubo menos 1. Y si os dais cuenta aquí, al sumar, pues
en esta columna tengo 3 veces lo que yo quiero hallar, ¿veis? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, o sea, 3 veces lo que hemos llamado la suma. Vamos a ponerlo aquí de esta manera. Entonces, al sumar, sumando, la suma, después de sumar todo, aquí será 3 veces la suma que yo quiero hallar, vamos a llamarlo así, Sn, más, aquí a su vez, si os fijáis, es 3 veces 1 más 2 más 3, etcétera, etcétera, pues la suma de los primeros naturales, que también sabemos la fórmula, es 3 veces, que es n por n más 1 partido por 2, y aquí pues 1 y 1 y 1, total, pues n. Pues ya está. Aquí la cosa está en despejar la s, y una vez que hemos despejado la s, ya no tenemos puntos suspensivos, es decir, Sn en este caso sería 1/3, me lleva al otro mismo todo lo que no es el Sn, esto estaba aquí, que sería n más 1 al cubo, menos 1 al cubo, ahora menos, pues menos n, estaba aquí n, y menos 3 partido por 2, n por n más 1. Haciendo operaciones y simplificando y poniéndolo de forma factorizada, os va a salir n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Bueno, en algunas ocasiones es conveniente sabérselo de memoria. De todas maneras, tampoco es una cosa necesaria. ¿Veis? Este procedimiento lo podemos generalizar. Si ponemos k más 1 a la cuarta y hacemos la misma historia, obtendremos que la suma de los cubos se pone en función de lo que ya sabemos anteriormente. Es decir, ya sabemos la suma de los naturales, sabemos la suma de los naturales al cuadrado, que está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya, una vez que hemos llegado aquí, el límite este de aquí arriba, lo único que tenemos que hacer es sustituir esto de aquí arriba por esto y me va a salir lo que me tiene que salir. Voy a borrar. Y sale límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n, abajo n cuadrado, y arriba me va a salir n por n más 1. Este límite abajo tiene n cubo, el 6 lo podemos poner aquí abajo, y aquí sería 2n por n por n, 2n cubo, más, da igual lo que haya después, porque como comentaba antes, que el límite, cuando n tiende a infinito, se observa cuáles son los que tienen mayor grado arriba y abajo y se comparan. En este caso es el 3 y el límite sale 2/6, que efectivamente es 1/3, es 1/3. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, cuando tenemos que hacer un límite con unos puntos suspensivos, no siempre vamos a tener la suerte de poder encontrar una formulilla como hemos hecho aquí. De hecho, cualquier función que pongamos, pues aquí habrá unos puntos suspensivos que será, pues en la mayor parte de los casos, imposible de encontrar una fórmula y de poder sumar. Pero siempre tenemos la posibilidad de calcular el área de cualquier función que pongamos aquí, siempre tendremos la posibilidad de calcular el área de forma aproximada. Siempre podemos dar un valor aproximado de ese área haciendo que la n sea muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces por hoy es suficiente. Mañana vamos a seguir, el próximo día vamos a seguir con esto mismo. Vamos a ver un proceso inverso. En la próxima clase lo veremos. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta luego.